Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que inicien con nosotros una semana más en este espacio de diálogo y de acompañamiento en el que preparamos para ustedes información que esperamos sea de su interés y también de utilidad. Durante los siguientes minutos hablaremos sobre literatura y recuerdos, y ese es el tema de nuestra entrevista de hoy. Y además les hemos preparado algunas cápsulas relacionadas, por ejemplo, con una enfermedad rara, y además hablaremos también sobre la muerte asistida. Acompáñenos durante la siguiente media hora. Don Raúl es un hombre de trabajo, un hombre fuerte que marcó a las personas de su entorno y siguió presente generaciones después. Se convirtió en el protagonista de Bajo el cielo del Sabino, una novela que a manera de memoria y de homenaje retoma fragmentos de una historia familiar que recrea y retrata un entorno y un tiempo que ya se han ido. Para platicar de esta publicación de Ediciones El Nido del Fénix, saludamos a su autora, la licenciada en Comunicación y maestra en Administración, Amira Pastrana Thanos, quien es, por supuesto, escritora. ¿Cómo estás, Amira? Hola, Rosa, muy bien, gracias. Muy contenta de estar en este programa. Pues bienvenida siempre a tu casa también, aquí la UNAM Responde, sí. Y por supuesto, TV UNAM. Gracias. Comencemos por el principio. Yo menciono a don Raúl, pero por supuesto tú sabes mucho más de él. ¿Cuál es la anécdota que querías y que cuentas en esta novela? Bueno, esta novela es un viaje mágico al corazón de Chiapas, al corazón de Tuxtla Gutiérrez, donde se desarrolla la historia. Es la vida de una familia y principalmente de Raúl Rincón. Él es mi bisabuelo. Y bueno, cuento la historia de toda su vida, donde suceden una serie de anécdotas, de tragedias, de acontecimientos que marcan su vida a través de las supersticiones y de las tradiciones de la época. Estas supersticiones son las que van a moldear la vida y los destinos de esta familia. Y también la novela. Exacto. Oye, cuéntanos también por qué o cómo es que una anécdota familiar, quizás una inquietud personal que tú tenías, se convierte en una novela. ¿Qué necesitas para que sea como más rica, para que esté mucho más construida y sea, por supuesto, más atractiva a los lectores? Pues tener una historia que contar. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una vida familiar y a veces pensamos que esas historias no son tan importantes o no son tan interesantes para poderlas contar en una novela. Sin embargo, todo depende de cómo lo cuentas. Lo que necesitas en primer lugar pues es tener una historia y para ello me tuve que adentrar en hacer entrevistas a mi familia, en escuchar las conversaciones, en hacer una investigación documental, en hacer una investigación incluso de documentación, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, para yo tener toda esta historia y luego la vas a llevar al papel a través de hacer un ambiente literario, un trazo de los personajes, qué es lo que quieres decir, dónde van a estar situados, cómo son esos personajes, qué emociones tienen, cómo se visten, cómo piensan, cómo ven la vida en ese momento, porque obviamente te tienes que situar en la época de la que vas a hablar. Claro. Ajá. No es lo mismo que yo te cuente la historia de mi vida en este momento a que te la cuente en una época de 1800, 1900, donde las tradiciones y las costumbres eran totalmente diferentes. Claro, cómo era un abuelo en 1910 a cómo es un abuelo en el 2024. Exacto. Cuéntanos, lo acabas de decir muy bien, esta parte de cómo vas tú enriqueciendo tu historia para poder contarla, pero para quienes no estén quizá muy familiarizados con los géneros históricos y con este llamado realismo mágico al que te has referido en presentaciones anteriores, ¿cómo vamos combinando estas dos posibilidades de contar la historia? Ok, bueno, mira, la novela es una novela histórica porque está situada en una época determinada, entonces la considero ficción histórica porque es una serie de personajes que están situados en una época histórica que sí sucedió, en un contexto cultural que sucedió y muchos de estos personajes pueden ser tanto reales como ficticios, por eso la llamamos ficción histórica. Y en el caso del realismo mágico, es que el realismo mágico es muy interesante porque toda esa magia, todas esas situaciones irreales las combinas con las situaciones de la vida cotidiana. Eso es el realismo mágico. Yo mezclo la magia, la superstición, mezclo las cosas irreales con las cosas cotidianas que pueden ser reales y las hago reales. Claro. Ajá. Es dar explicación muchas veces a esos acontecimientos que no tenían explicación en ese momento. Un ejemplo es una enfermedad que yo no conocía y entonces ¿qué explicación le doy?
pues seguramente es una maldición o es una brujería o es algo que me pusieron en la comida, cuando en realidad esa enfermedad pues no estaba estudiada, ¿no? Claro. Ese es el realismo mágico, darle esa explicación mágica a las cosas que suceden en la realidad. Claro, porque algunos de esos hechos pueden ser muy obvios o muy fáciles de encajonar en un lado o en otro, pero hay muchos otros que efectivamente no. Hay duda, hay confusión, y además para eso tenemos la imaginación. Exacto. Cuéntanos, Amira, cómo es que te vas enriqueciendo a través también de estos diferentes géneros. Está, como decías, por supuesto, la investigación, la entrevista a la hora de redactar, cómo construir esos personajes, esos escenarios, de qué se hace una escritora para poder construir de forma pues como fuerte una anécdota familiar. Exacto, mira, todo esto comenzó con un viaje en el que yo hice este viaje con mi padre a la ciudad de Chiapas, y tú sabes que en coche son 12 horas aproximadamente a Chiapas. Todo el camino me fue contando esta historia y yo me enamoré de ella, entonces decidí que tenía que escribirla, que era interesante para poder escribirla. ¿Qué hice? Bueno, en primera empecé a hacer entrevistas a toda la familia, y en estas entrevistas te das cuenta que como son historias que van pasando de generación en generación, se van deformando, y mientras en esta parte te cuentan una cosa, en la otra te cuentan otra, y entonces, ¿cómo sabes tú cuál es la realidad? Pues tuve que meterme a hacer una investigación documental. En primer lugar, me puse a investigar en páginas como MyHeritage o Ancestry, en donde pude obtener documentos de la época, como actas de nacimiento, actas de matrimonio, incluso censos de población de la época, en donde yo pude entender cuáles eran la cronología de estos personajes en la vida, además de que habían muerto, por qué se habían casado unas personas con otras, en fin. Después también tuve que hacer una investigación histórica, porque el libro abarca una época de 1892 aproximadamente a 1937. Entonces estás atravesando la época revolucionaria, sí, claro. La prerevolucionaria, posrevolucionaria, y yo tenía que insertar a mis personajes en esta época. En ese contexto. En ese contexto. Y por supuesto tienes que conocer, me tuve que meter a conocer la historia de la época, y principalmente en Tuxtla, porque resulta que la historia de la revolución en Tuxtla es muy diferente a la historia de la revolución en el resto del país. Justo eso te iba a preguntar. Sí. Seguramente encontraste muchas cosas que buscabas, pero descubriste otras que no tenías idea. Exacto. ¿Como cuáles? Como esa, o sea, tú conoces la historia de la Revolución Mexicana en toda la República, y es esta lucha de los campesinos, de los obreros contra los caciques. En Tuxtla fue totalmente diferente. ¿Qué pasó ahí? En Tuxtla, los mismos campesinos, los mismos jornaleros defendían a sus patrones. Los tuxtlecos fueron los que no permitieron que la revolución entrara completamente a la ciudad de Tuxtla. Ellos eran quienes los defendían. Las razones puede ser que los trataban relativamente bien en comparación con el resto del país, que definitivamente no querían que cambiara, o que la difusión que se dio de la Revolución Mexicana dentro de Tuxtla no fue mucha. Y entonces los mismos dueños de haciendas o ranchos de la ciudad de Chiapas fueron quienes movilizaron a sus mismos trabajadores para que la revolución no pudiera entrar ahí. Entonces, la revolución real o las luchas reales se dan más bien por esta lucha en los poderes del Estado. Los poderes se cambiaban de la ciudad de San Cristóbal de las Casas a Tuxtla, de Tuxtla a San Cristóbal, y esto era una lucha constante entre ellos que derivó en una batalla muy sangrienta entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, que fue la que dio término a esta lucha y que terminó con los poderes en la ciudad de Tuxtla. Esta fue la verdadera batalla. En realidad la revolución no se da como tal en este o no como la estado. Conocemos de forma generalizada. Exacto. Amira, todo este conocimiento y toda esta experiencia que tuviste a la hora de prepararlo, ¿cómo la transformas para hacer una novela? Porque tenías experiencia en otro tipo de relatos, sí. cuento corto, cuento largo, y me parece que una novela, pues eso, tiene características diferentes y muy particulares. Exacto, mira, fue un reto porque la novela de entrada es más extensa que un cuento, por ejemplo. Entonces, para que tu novela sea interesante al público lector, tienes que lograr que esos personajes estén bien definidos, bien delineados, sus personalidades, sus emociones,
que la trama esté también súper delineada, porque si tú te pierdes en esa trama puedes confundir al lector y al final no lograr dar el mensaje que tú querías dar. Entonces fue un reto el organizar, el hacer una estructura de toda la trama desde un inicio, desde lo que iba a decir en un principio hasta cómo iba a terminar la novela, para después desarrollar los ambientes literarios. Es decir, yo en la novela te puedo mostrar paisajes, te puedo mostrar sabores, colores, olores que tú vas a leer y los vas a sentir cuando lo lees, porque te llevo de la mano a que conozcas la ciudad de Chiapas y a sus personajes. Y para eso tienes que delinearlos muy bien, tienes que estar consciente de cómo tus personajes van a reaccionar ante determinadas situaciones, por ejemplo. Tener personalidad, vamos. Exacto, les tienes que dar esa personalidad justamente que tienen. Otro de los aspectos es el diálogo, es una parte muy importante en el libro, la escena literaria, porque esta te lleva de la mano para que el lector pueda sentir lo que están viviendo los personajes en ese momento. Para allá iba justamente con el uso del lenguaje. ¿Cómo le hiciste para eso, para trasladarnos a ese tiempo con palabras que ya quizás hoy no son tan comunes como petatear, apuchungada, trompudo, que además tienen un concepto muy particular en esta región del sureste de nuestro país? A mí me encantó la parte del glosario porque no solamente te explica lo que estás leyendo, sino que te invita a seguir conociendo la forma de hablar, que es también una forma de hacer historia. Exacto, mira, para ello tuve que también hacer una investigación documental. Encontré un diccionario de palabras de regionalismos chiapanecos. ¡Qué bonito! Y me basé en ese libro para entender cómo hablaban, porque no hablaban igual que tú y yo ahora. Claro que no. Ni siquiera igual que como hablan las personas en Chiapas ahora. Hoy en día, claro. Entonces yo tuve que estudiar ese diccionario, tomar algunas de estas palabras para situar a los personajes en ese contexto. Y lo logré, pero entonces tuve que hacer un glosario porque seguramente hay palabras que tú no vas a comprender si lees la lectura porque no son palabras que usamos actualmente. Entonces, que si bien tú al leer el contexto de la historia infieres el sentido de la palabra, ¿no? Pero sí tuve que hacer este glosario para que la gente pudiera comprender algunas palabras que no son comunes en nuestra época. A mí me parece eso, que no era una explicación sino un agregado a la historia misma. Exacto. Que ya nos estás contando. Nos queda poco tiempo para terminar y me gustaría que nos compartieras qué de esa anécdota o de esa intención inicial de contar una historia familiar quedó en la publicación de este libro. ¿Qué tanto se transformó? La verdad es que traté de basarme en que todo fuera como sucedió. Por supuesto que no puede ser todo completamente real porque esto sucedió, ni siquiera yo conocí a mi bisabuelo, pero traté de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Obviamente tienes que ficcionar ciertas cosas porque es una novela, ¿no? Entonces, hay personajes, por ejemplo, que fueron creados para dar explicación a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Nanalupe, que es un personaje que si bien no existió, es un personaje entrañable en todo el transcurso de la novela y que es eje fundamental en la novela. Entonces, sí, claro, va como soportando la historia. Entonces, sí tuve que crear ciertas anécdotas, sí tuve que crear ciertos personajes, ciertas historias, pero en general la novela queda bastante cercana a la realidad de lo que fue este personaje. O sea, Raúl sí es en buena medida Raúl es Raúl. Raúl. Sí. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Han estado en varias presentaciones y ahora, además de dónde encontrarlo, ¿cuáles son las presentaciones siguientes, amiga? Okay. Bueno, primero hablaré de las presentaciones. Las presentaciones siguientes se va a presentar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas el próximo 2 y 3 de mayo en un festival que se llama Palabra en el Mundo en Chiapas. También lo voy a presentar en la Feria de Cuautitlán y estoy esperando que me den la confirmación para presentarlo en la Feria del Libro de Escritoras Mexicanas. Que así sea. Que se va a llevar a cabo en Panoaya, en la hacienda de Panoaya, la casa de Sor Juana, o sea, imagínate qué increíble. Qué privilegio, claro, en ese ambiente, además por mujeres que están escribiendo hoy en día como sucedió hace cientos de años, pero también de manera muy diferente. ¿Dónde podemos encontrar el libro, amiga? Ok, el libro lo puedes encontrar en el sótano,
en la librería de FENALEM, la de Feria Nacional de Escritoras Mexicanas, y lo puedes encontrar en Amazon, por supuesto en la editorial. Es un libro editado por Ediciones El Nido del Fénix por medio de Horacio Saavedra, y la editorial lo vende en un centro cultural que se llama El Body, que está en la colonia Roma. También lo puedes encontrar en Amazon y próximamente en Kindle. Y bueno, en la librería Barnes & Noble, que es una librería en Estados Unidos. Pues ahí está toda esta amplia lista de distribución, y además podemos seguirte a través de tus redes sociales, y seguramente tú ahí nos das más información sobre dónde poder encontrar este libro. Ya solamente para terminar, ¿quiénes son tus lectores? Mis lectores son principalmente adultos, es un público general, principalmente adulto. El libro lo pueden leer personas a partir de los 13 años, es un libro bastante sencillo para leer, y bueno, pero pues el público que creo que más le agradaría este tipo de publicación es un público adulto. Dices algo muy importante, es un libro muy sencillo, que de lo que se trata es eso, de conectar con nosotros, y lo hace a partir de la individualidad, que además es una de las características que permite contar historias universales. ¿Cómo lo entiendes además a partir de lo que tú lees? Bueno, este libro, si bien tiene una característica de la universalidad de la literatura, porque es un libro que te maneja valores, que te maneja costumbres que son universales y que pueden leer cualquier tipo de persona. Yo creo que la riqueza de este libro es justamente eso, que enaltece ciertos valores como la lealtad, como el amor a la familia, como la resiliencia, el salir de la adversidad, el valor del trabajo, el valor de la amistad, del amor. Ajá. Entonces considero que es un libro que debe ser leído por este tipo de aspectos. Pero además también me parece que se puede leer como un documento histórico que nos regresa Exacto. un poquito a esa historia o a ese momento. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que no es un libro de historia como claro. tal, ¿no? Porque a veces nos dicen, vamos a leer un libro de historia y bueno, ¿no? No, este es un libro que te sitúa en ese momento histórico y te habla de acontecimientos que sucedieron, sin embargo, te lo dice de otra manera, ¿no? De una manera más amigable, más cordial y de una manera entretenida, en la que vas a conocer esos elementos desde un punto de vista emocional, de las emociones de sus personajes. Pues hay varios motivos, tanto la historia como el lenguaje, como este glosario, para acercarnos a Bajo el Cielo de El Sabino, una edición de El Nido del Fénix que podemos encontrar ya en distintas librerías, y además estar atentos también a las presentaciones. Muchísimas gracias, Samira Pastrana Artanos, por supuesto, escritora y persona muy cercana a esta televisora aquí en TV UNAM. Gracias, Samira. Y mucho éxito en las siguientes presentaciones. Gracias. Y bueno, hace unos días platicamos, recordarán ustedes, del Jardín Botánico de la UNAM, que está celebrando su 65 aniversario, y hoy les damos todos los detalles para visitar la exposición de la que platicamos, con la que se conmemoran más de 6 décadas, con la exposición titulada Vida Cotidiana, una muestra de la agrobiodiversidad mexicana, que reúne cerca de 450 piezas provenientes de 9 jardines botánicos y etnobotánicos de diferentes estados de la República, y bueno, en la que se hace evidente la manera en la que las plantas están presentes en nuestro entorno a través de petates, tejidos, juguetes elaborados con guajes y plantas medicinales, que muestran además la diversidad, la riqueza y la multiculturalidad de nuestro país. La podemos visitar en el Foro Dalia del Jardín Botánico de la UNAM, que pertenece al Instituto de Biología y que también está cumpliendo además 95 años. La muestra y este oasis en Ciudad Universitaria se pueden visitar de martes a viernes a partir de las 11 de la mañana, y también los sábados entre 10 y 2 de la tarde. Hoy el doctor Carlos Rosales nos habla sobre una enfermedad rara que se manifiesta con alteraciones en el sistema nervioso y que puede incluso ocasionar la muerte. Se trata del síndrome Guillain-Barré. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos ha preguntado, ¿qué es el síndrome Guillain-Barré y por qué es peligroso? Bueno, el síndrome Guillain-Barré es una enfermedad rara de tipo autoinmune
en la cual hay destrucción de los nervios, llevando esto a atrofia muscular y parálisis. Lo que sucede es que células del sistema inmunológico, por equivocación, atacan la cubierta de mielina de los nervios. Esto es, podemos imaginarlo, equivalente a tener un cable eléctrico que no tiene su cubierta aislante. El resultado es que la transmisión nerviosa es incorrecta y por tanto los músculos dejan de funcionar en forma adecuada. Eventualmente se produce parálisis y si esto continúa puede ser muy grave, llevando incluso a la muerte. No se conocen las causas de esta enfermedad, pero la mayoría de las personas que la sufren reportan haber tenido una infección fuerte 4 o 6 semanas antes de que empiezan los síntomas. Esto significa que el sistema inmunológico, en su interés de destruir a los microorganismos que nos atacaron, por equivocación ataca a las células del sistema nervioso de nuestro propio cuerpo. Cuando empiezan los síntomas, que es hormigueo en las manos y pies y sensación de cansancio, hay que acudir rápido al médico. El tratamiento consiste en hospitalización para estar siendo vigilado constantemente. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, cuando hay cuidados adecuados en el hospital, las personas se recuperan en pocas semanas. Solamente hay que estar atentos y cuidarse en caso de aparecer los síntomas. Gracias. Hasta luego. La muerte asistida sigue siendo motivo de debate y un tema delicado cuando se trata además de menores de edad. UNAM Global TV le dio voz a un chico que falleció hace unos días y que hoy recordamos para escuchar sí su historia, pero también para reflexionar sobre el derecho a morir y la ley de voluntad anticipada. Hola, soy José Armando. Padezco de leucemia desde los 5 años, pero estoy en cuidados paliativos porque recaí. José Armando, de 14 años de edad, pidió la interrupción de su tratamiento para leucemia luego de más de 100 quimioterapias que ha tenido durante la mayor parte de su vida. En el caso de este chiquito, la quimioterapia puede ser devastadora, que le impida gozar de la vida, que le impida tener amigos. Esto tuvo que haber sido un diálogo con sus papás. Fueron los que solicitaron la limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces, en términos estrictamente legales, los papás tuvieron que haberlo apoyado en su decisión de no recibir más tratamiento. La historia de José Armando avivó la discusión respecto a lo que algunos llaman muerte digna y puso a debate términos como ortotanasia, limitación del esfuerzo terapéutico e incluso la eutanasia. Él no está pidiendo que se le ayude a morir, está pidiendo que se le deje estar como está, vivir lo que puede vivir sin tratamientos. Aunque no existe una legislación específica para menores de edad como José Armando, su natal Veracruz está entre los 14 estados en México en los que existe una ley de voluntad anticipada. Estas legislaciones protegen el derecho de los y las pacientes a decidir aceptar o no procedimientos médicos en caso de tener una enfermedad en etapa avanzada o terminal. Puedo ir donde un notario y manifestarle que en un momento de crisis de mi enfermedad crónico-degenerativa no quiero medidas extraordinarias para que se prolongue mi vida. En nuestro país, la eutanasia, es decir, la muerte asistida por un médico, está prohibida por la Ley General de Salud y se sanciona penalmente. En 2002, hace más de 2 décadas, los Países Bajos fueron los primeros en permitir que un médico ayudara a un paciente que deseaba dejar de vivir. Actualmente, solo 9 países del mundo tienen legislada la eutanasia. En México falta mucho. Lo fundamental es la falta de interés o el desinterés o la falta de ganas de acercarse a un tema tan necesario como el que estamos hablando, ayudar a morir con dignidad. 7 de cada 10 mexicanos, encuestados por la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad, realizada a más de 4,000 personas, están a favor de la eutanasia. Creo que lo más importante aquí es concebir que todas las personas tienen derecho a no tener dolor.
Historias que nos dejan sin palabras. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y aparecen en este momento en nuestra pantalla. Gracias a todo el equipo también que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.